necesites, el que quieras. Amén. Muchas gracias, muchas gracias. Que el Señor les bendiga a todos. Es una alegría, una bendición para mí compartir este tiempo juntos, tiempo de estar en la presencia de Dios. Y qué buena noticia que ya puedan estar comenzando a estar juntos en los cultos. Qué bendición, no es la realidad de hoy en Argentina todavía, menos en la parte nuestra de provincia de Buenos Aires. No estamos viviendo todavía ese tiempo de volver a estar juntos. Extrañamos muchísimo los cultos, del estar juntos, pero bueno, creemos que Dios ya lo va a hacer, en algún momento Dios lo va a permitir, todas las cosas son permitidas por Dios, y este tiempo tenemos que aprovecharlo al máximo, de buscar el rostro de Dios, de buscar intimidad con el Padre, que la relación se intensifique, que sea más profunda, que ese fuego no se apague, por el contrario, que salgamos de nuestros hogares para cuando retomemos los cultos, vidas del Espíritu en el fuego de su presencia, de haber estado y haber ocupado y haber aprovechado este tiempo de quietud, de encierro, por decirlo de alguna manera, que sea un tiempo bien provechoso para que cuando salgamos de acá exploten nuestros cultos, en el buen sentido, que haya presencia de Dios, gloria de Dios sobre nosotros, sobre los cultos y toda persona, porque yo creo que es un tiempo donde cuando retomemos, las personas que estaban alejadas, que estaban indecisas, oramos por eso, para que puedan retomar, para que puedan volver al camino del Señor, para aquellos que no conocían a Dios puedan empezar un tiempo nuevo, de conocer un nuevo tiempo de un cambio de vida, de relación con el Padre. Creo que es un tiempo bien importante el que viene, y dependerá de nosotros que ese tiempo sea así provechoso y bendecido. Yo quiero compartir con ustedes una palabra que está en Efesios 3:20, tiene que ver con la oración, ¿no? El tiempo de oración, el cómo oramos, el cómo somos guiados para pedir. Hay momentos, a ustedes les habrá pasado, que hay momentos que no sabemos cómo pedir, cómo orar, decirle al Señor, Señor, ¿cómo pido? ¿Qué digo? ¿Cuál es la necesidad prioritaria que tenemos? ¿Qué es la prioridad? ¿Qué es lo que pedimos? Necesitas que oremos, ¿no? La Biblia dice que él miró hacia la tierra y buscó un intercesor para que intercediera. Y yo creo que Dios en este tiempo ha encontrado más de un intercesor que se puso en la brecha para clamar por todo lo que estamos viviendo. Dice la Biblia en Efesios 3:20, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Esta palabra, cuando yo la leí hace muchos años, cuando comencé a caminar con el Señor hace más de 30 años, esta palabra a mí me impactó, el saber que Él es tan poderoso, tan poderoso. Tenemos un Dios poderoso, un Dios de poder, de milagros, de maravillas, que hace que todo, no dice algunas cosas, sino que todo lo que nosotros le pidamos, todas las cosas, las puede hacer mucho más abundantemente. O sea, todo lo que yo le pida, todo lo que yo necesite hoy, Él es más poderoso para hacer todo eso mucho más abundantemente de lo que yo le pido, aún de lo que le estoy pidiendo y aún de las cosas que entiendo. Y a mí me motiva eso para decirles a ustedes que nuestro Dios es tan poderoso que está esperando tu clamor, está esperando tu oración, y Él nunca le vamos a ganar a pedirle todo lo que Él tiene preparado para nosotros. Pero yo encontré 2 ejemplos en la palabra de alguien que esperaba solamente recibir algo de parte de Dios. Yo quiero que la fe en nosotros, en este tiempo, se abra, una fe se expanda, un nivel de fe crezca, y que no nos limitemos solo a nuestra visión personal, sino que nos metamos en el río de Dios, en la oración, que fluya y que podamos interceder en el Espíritu. Dice la Biblia en Corintios que Dios nos revela a nosotros por el Espíritu, porque es el Espíritu el que escudriña
las profundidades de Dios, las cosas profundas de Dios. Es por el Espíritu. Y si nosotros estamos encendidos en ese Espíritu, si estamos viviendo la vida del Espíritu, si estamos fluyendo en nuestra oración y en nuestro clamor, salimos de una oración convencional, llorando de tristeza, de lamento, sino que nos paramos a clamar, a orar, a pedir, creyendo que todo lo que nosotros pidamos, Dios es tan poderoso que nos va a dar mucho más de lo que le estamos pidiendo. Y en Hechos 3 dice que había un hombre que todos los días lo sentaban a la puerta del templo. Él tenía su problema, era cojo de nacimiento, entonces a él lo sentaban ahí para que pidiese monedas. Yo lo veo de la parte de afuera de la iglesia, él estaba en la puerta, lo ponían todos los días en la puerta, y seguramente él todos los días veía ver cómo pasaba Juan y Pedro a la hora de la oración. Él era solamente, él presenciaba, seguramente escucharía, pero desde el lado de afuera, y solamente de algo casual, no algo que él se involucraría o que lo afectara a eso. Dice que cuando él ve venir a Pedro y a Juan y se le acerca, dice que pusieron en él los ojos y él esperaba recibir algo. Esto está en Hechos 3. Él esperaba recibir algo. Y ese algo es tan limitado, una fe tan medida y empobrecida, porque él solamente esperaba recibir algo. Yo quiero animarle en este tiempo. No pida algo, no espere algo, no espere migajas, no espere poquito de nuestro Dios, porque nuestro Dios es grande, es poderoso. Dice que él esperaba recibir algo y puso su mano esperando recibir unas moneditas solamente. Pero Pedro y Juan tenían algo mucho más grande que unas pocas monedas, que unas pocas limosnas. Él buscaba y esperaba recibir un sustento temporal. Quizás las monedas que recibiría y que él esperaba eran para el día, para pasar el día. Pero algo tremendo tenía Dios preparado para él, que él no lo podía ver. Él no lo podía esperar porque no lo podía ver y no lo podía pedir. Él no pudo discernir que Pedro y Juan lo que tenían era la sanidad completa para su cuerpo. No era algo, era todo. Era todo. Y dice que cuando lo miraron a los ojos y le dijo, mira, yo no tengo plata, le dijo Pedro, yo no tengo oro, no tengo nada de eso para darte, pero te voy a dar lo que tengo. Gloria a Dios, porque lo que tenían ellos era esa unción del Espíritu, un espíritu ferviente que iban a orar, un hombre que estaba en comunión con Dios, estaba alineado con el cielo y pudo discernir y pudo saber con certeza que lo que él tenía para este hombre no eran unas pocas monedas para salir del paso, sino que era toda la libertad completa en su sanidad que él necesitaba. Entonces le ordenó que en el nombre de Jesús, lo que tengo te doy, dice, levántate y anda. Y dice que en el momento este hombre se levantó, fue sano, fue libre, recibió todo lo que Dios tenía para él, aunque su mente y su fe era muy escasa y limitada. Abramos nuestro corazón, hermanos, abramos nuestra mente a creer que Dios tiene mucho más de lo que estamos recibiendo aún, en la vida del espíritu, en lo económico, en lo familiar, en sanidad. No le pidas a Dios que calme tu dolor, que mengue tu situación, sino que no, pedile como realmente es el Dios que le estás pidiendo, un Dios poderoso y sobrenatural, que tiene todo para darte, tiene todo para soltar, todo lo que estás necesitando, todo lo que estás esperando, Dios te lo puede dar, porque Él tiene poder para darte mucho más de lo que estás esperando. Yo les aliento realmente en mi corazón que no le pidamos poco a Dios y que nos enfoquemos en el Dios poderoso, no en nuestra necesidad, sino en el Dios que le estamos pidiendo. Hay un testimonio de algo que le pasó bíblicamente también. Es una historia, son dos historias que quería compartirles a ustedes. Quizás estás en la puerta como este hombre, mirando como otros están activados en la fe, en la oración, y por ahí hay algo que les sobra a ellos para vos. No, Dios tiene todo para vos. Dios tiene poder para soltar todo y para resolver tus situaciones, para llenar tu vacío, para cambiar tu realidad, para revertir tu situación. Él tiene todo poder y toda autoridad. En el libro de Reyes 3:5
vemos la historia de Salomón, es una historia muy conocida, y dice que, yo quiero que la leamos, esa sí la vamos a leer, porque a mí me gusta mucho cómo Dios tenía mucho más también para Salomón. Dice en el verso 5 del capítulo 3 de Primera de Reyes, se le acerca Dios a Salomón. Mire lo que le dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueño. Prepárese para soñar, prepárese para tener sueños de Dios. ¿Sí? Quizá Dios quiere hablarnos, quiere decirnos algo, y lo puede hacer también en sueños. La Biblia dice que también hay revelaciones en sueños y visión en sueños. Dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Mire si en esta noche usted tiene este sueño y el Señor se le acerca y le dice, pide lo que quieras que yo te dé. Yo creo que es el Espíritu Santo que nos está hablando en este tiempo. Acá son las 4 de la tarde, yo sé que ustedes ya están en horario más avanzado, pero dice, pide lo que quieras que yo te dé. El Espíritu de Dios nos está diciendo en este tiempo, pedime, a ver, ¿qué es lo que querés que yo te dé? Dice en el verso 7, ahora pues Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí como siervo y por rey en lugar de David mi padre, y soy joven y no sé cómo entrar ni cómo salir. Dios lo había puesto como rey en lugar de su padre. Era un pueblo grande. Y en la humildad de su corazón, cuando Dios le dice así, pídeme, ¿qué quiere? ¿Qué necesitas que yo te dé? Hubo una prioridad en Salomón, una prioridad de pedir lo eterno, de poder, no lo temporal, sino lo eterno. Y él le pide esto, mire, el verso 13, y aún también te he dado las cosas que no pediste. O sea, le dio la sabiduría, le pidió sabiduría para gobernar ese pueblo tan grande, para discernir entre lo bueno y lo malo. Qué bueno que en este tiempo le podamos decir a Dios, Señor, dame esa sabiduría para discernir lo bueno y lo que es malo. Y no como en los tiempos que dice Isaías que iban a venir, y creo que estamos en estos tiempos, que hay un tiempo donde el hombre llamará bueno lo malo y lo malo bueno. Él le pidió sabiduría para discernir eso, para discernir y para diferenciar lo bueno y lo malo, porque él era consciente que Dios le había entregado a él un pueblo muy grande, numeroso, y que era mucha la responsabilidad que él tenía que tomar, o sea, que había tomado, y le pide a Dios sabiduría, sabiduría. Pero en el verso 13 dice, está bien, le da la sabiduría, le alegró el corazón a Dios de que Salomón haya pedido algo así, pero él le dice, aún y aún también te he dado las cosas que no pediste. Había algo que había pedido Salomón. Perfecto, le agradó el corazón a Dios porque pidió algo eterno, algo duradero, algo esencial, algo de reino. Tenía que tener la sabiduría para gobernar y administrar lo que Dios le había entregado. Pero había algo más que Dios tenía para él. Y le dice, te he dado las cosas aún que no me pediste. Porque nuestro Dios, hermanos, es poderoso para darnos mucho más de lo que hemos pedido. Dice que le dio riquezas y le dio gloria. Le dio riqueza y le dio gloria. Dice, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos y guardás mis estatutos y mis mandamientos como anduvo tu padre David, dice, yo alargaré tus días. Qué tremendo, hermanos. No solo Dios le respondió lo que le había dado, lo había pedido, no solo le dio, le cedió, lo trajo como respuesta de llenarlo de sabiduría. Dice que no había otro hombre como él tan sabio, el autor de los proverbios, un hombre sabio, entendido, porque él pudo discernir su necesidad, prioridad de su necesidad, y Dios le respondió, pero también Dios le responde y también le añade todo lo que no me pediste. Mira, hermano, prepárese, porque usted si está alineado con el cielo, si usted está en conexión con el Espíritu, si usted intercede por el Espíritu va a interceder por aquellas cosas que realmente necesitamos
que nos conviene interceder. Dice, todo lo demás va a ser añadido. Primero el reino de los cielos y lo demás es añadido. Prepárese porque sus oraciones van a ser abiertas a otro nivel, su fe va a ser elevado a otro nivel y las respuestas van a comenzar a venir y va a comenzar a recibir cosas que ni siquiera usted las pidió, pero pidió algo y Dios le completó, porque es tan padre, es tan padre nuestro Dios, es un Dios amoroso, es un Dios que suple las necesidades de sus hijos y es un Dios que conoce. Mire, yo creo que Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad, pero a mí me hace ver en la Biblia que hay 3 pasajes de distintas personas, está Pablo, está Pedro y está Corintios, y hacen oraciones específicas. Porque sabe que, hermano, podemos llegar a estar pidiendo mal. Dice el libro de Santiago que pedís y no recibís porque pedís mal. Y el libro de Romanos dice, el Espíritu nos ayuda porque no sabemos orar como es debido. Y podemos estar en ese tiempo de no saber cómo orar. Estamos en un tiempo que a veces no se sabe cómo pedir. Señor, ¿qué pedimos? ¿Que se termine la pandemia? No, sabemos que tú tienes el control de todo y tú ya sabes el final de este día. ¿Cómo pedimos? ¿Cómo conviene pedir conforme a lo que Dios está esperando que pidamos? Es un tiempo difícil, pero como iglesia tenemos que estar clamando, creyendo, poniéndonos de acuerdo en el poder de ese acuerdo. Les decía que yo leía en el libro de Colosenses 4:12, que Pablo comienza a dar en la carta a los colosenses los saludos de todos. Y cuando llega y habla de Epafras, le dice, el cual es uno de nosotros, es siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Mire la oración de este hombre. Él dice que sin cesar, encarecidamente clamaba y rogaba a Dios por ellos. Y Pablo les hacía saber esto. Mire, él es un siervo, un compañero de milicia, es uno de nuestros líderes, es uno de nosotros. Pero ¿saben cómo está orando? Está orando para que ustedes estén firmes, estén perfectos y estén completos. ¿Sabe qué, hermanos? Tenemos que unirnos en un solo clamor, en unidad y puestos de acuerdo para que cuando salgamos de este tiempo, las personas podamos estar, los hijos de Dios, podamos estar en esa firmeza, podamos estar completos y podamos llegar a la perfección, completos en Cristo. Pedro también dice en el capítulo 5, versos 9 y 10, dice, resistid firmes. Le dice a los que estaban dispersos ahí en distintas ciudades, le dice Pedro, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Todos estaban pasando la misma situación, todos estaban padeciendo lo mismo. Entonces él les dice, estén firmes en la fe, porque el padecimiento que están pasando nuestros hermanos lo estamos pasando en todo el mundo. Dice el verso 10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Parece que se hubiesen puesto de acuerdo para las palabras de impartirle y palabras de oración de algunos y de deseo y de fe, de creer que ellos tenían que pasar estas cosas, pero permaneciendo en la misma fe, con firmeza. Y en Corintios 15:58 también Pablo con amor les habla en la carta y les dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano, no es en vano. Las palabras que utilizaron los 3 y que encuentro como un hilo conector, como un mismo sentir en todos, es la palabra firmes.
La palabra firmes, lo busqué en el diccionario y quiere decir estables, de pie, en obediencia, mantenerse firmes, seguros. La fe con fe para creer, para seguir creyendo en la palabra, en las verdades de la fe, en las verdades que están escritas en la palabra. Que sigamos firmes en santidad, que abracemos la santidad, que firmes esperemos el día que pase, el día de la prueba, el día del dolor, que cuando pase el día de la noche oscura nos halle firmes, firmes con las mismas normas de conducta, como hijos de Dios, plantados, cimentados, establecidos, haber echado raíces, hermanos, en los principios, arraigados y edificados en Él, con estabilidad emocional, firmes. Oramos para que en este tiempo la iglesia, cuando salgamos de este momento difícil, como le decía Pedro, cuando este tiempo pase, o como cuando decía Pablo en el libro de Efesios, pasada la noche oscura, pasada la noche de prueba, el día de tormenta, podamos permanecer y terminar todo eso, pero estar firmes. Y es nuestro clamor y es nuestra oración de que estemos firmes pasada el momento de dolor, el momento de situación difícil, de crisis, lo que usted esté pasando, pero cuando esto pase usted esté de pie, esté firme. Esa fue la oración de Epafras, esta fue la oración de Pedro, este fue el deseo de Pablo, de sus hermanos. Dice, con lo que leímos en el libro de Pedro, cuando le decía, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el término que Pedro utiliza es esteroi, y es firmeza en la fe, no renegar bajo la presión. Era algo, una situación general que todos estaban pasando, pero cuando él le advierte, le dice el tema, el resistir, el estar firmes en la fe, que Pedro les dice, tiene que ver con el original esteroi, que tiene que ver con estar firmes en la fe, no renegar de la presión que estamos pasando. Que Dios en nosotros no escuche queja, no escuche el por qué, que no escuche el Señor, ¿hasta cuándo esto? ¿Hasta cuándo lo otro? No sé lo que estás pasando, la necesidad, la situación, el vacío, la soledad, la enfermedad que estás pasando. No sé cuál es, pero que puedas estar firmes, hermano, firmes en la fe, creyendo más que nunca, abrazar la palabra, abrazar las promesas del Padre. Dios es poderoso, nunca te olvides que Dios es poderoso para responderte aún mucho más de lo que pedimos y de lo que entendemos. Dijeron también, utilizaron la palabra inconmovibles. La palabra inconmovible es nadie podrá moverlos del camino ni de la gloriosa esperanza. Mantengámonos firmes, hermanos, como iglesia. Mantengámonos inconmovibles. Nadie a mí me va a hacer sacar, nadie me va a hacer mover de mi fe, de lo que creo, de lo que espero, porque tengo esperanza de que mi Dios Todopoderoso un día me va a sacar de esta situación. Un día va a terminar, un día va a llegar el final, pero yo cuando llegue este día quiero estar firme. No quiero haber sido movido para ningún lado. Dice constantes también. Habla de la palabra constancia y habla de voluntad inquebrantable. Sean constantes, decían, una voluntad inquebrantable en la determinación de hacer una cosa. Me he determinado buscar a Dios, me he determinado leer la palabra, masticarla, estudiarla, meditarla. Me he determinado mantenerme en santidad, me he determinado buscar en fe, me he determinado que mi espíritu no se apague, sino que cada día sea encendido, que sea encendido el poder, el fuego del espíritu. Dice, hecho o característica que se repite con frecuencia en forma interrumpida, eso es constancia. Dice, la profeta siempre dice que son 21 días para crear un hábito. Es un buen tiempo el que hemos tenido y el que podemos seguir teniendo los mismos hábitos de orar, de consagrarnos, de buscar ser renovados, de buscar ser transformados por el poder de su espíritu. Poder orar a Dios como Él está esperando que oremos.
pedir con certeza, pedir con seguridad, con confianza. Dice perfeccionar. También utilizaron ellos la palabra perfeccionar, cualidad de perfecto, mejorar a excelentes condiciones. Eso nos tenemos que trabajar, nos tenemos que abocar, perfeccionar, hasta que esto pase, hasta que la situación cambie. Dice excelentes condiciones, no presentan daño, roturas ni fallas. Que podamos nosotros entender que las oraciones de estos hombres de Dios, que la palabra hoy en esta noche ya nos está diciendo, manténganse firmes, creyendo, constantes, inconmovibles, perfeccionándose en la obra en la cual fuimos llamados. No te olvides, hermano, que el que te llamó es fiel para respaldarte, para cuidarte, para responderte, mucho más de lo que estás pidiendo. Dios tiene poder para tocar tu vida hoy, para cambiar tu realidad. La fe hace que tengamos esperanza y hace que tengamos confianza. No importa lo que nuestros ojos ven hoy, no importa lo que tus ojos ven hoy, cuál es tu realidad. Dios es poderoso para hacer mucho más de lo que estás pidiendo y aún mucho más de lo que estás entendiendo. Yo, si me permiten, quiero que hagamos una oración todos juntos. Quiero orar por tu vida, por tu necesidad, por tu fe si está menguando, tu fe si está decayendo, tu fe si se está debilitando. Oramos que el Espíritu de Dios, ese Espíritu que está en nosotros, que discierne, que entiende los tiempos, que conoce las profundidades de Dios, que te conoce, puede hacer un milagro, hermanos, puede hacer. Dios no está atado, Dios no está indiferente, Dios está con su oído presto al clamor de sus hijos, está con sus oídos prestos para el clamor del justo. Y está presto porque en Él están todas las respuestas. Él tiene todo poder y toda autoridad para revertir en un momento, como lo hizo con ese hombre puesto todos los días en la puerta del templo. Todos los días fue puesto, pero un día fue el día de su milagro. Un día fue el día de la respuesta. Ni siquiera lo esperaba mucho menos. Hermano, Dios te quiere sorprender. Dios quiere darte aún más abundantemente de lo que le estás pidiendo. No te conformes con unas monedas apenas. Hay mucho más de Dios. Dios tiene todo completo tu milagro. Dios tiene poder para levantarte, para usarte, para revelarte cosas ocultas, para llevarte a otras dimensiones en el espíritu, para despertar los dones, la vida de Dios en tu vida. No te apoques, no te conformes. Dios tiene cosas grandes, grandes. Y si le estás pidiendo como Salomón y estás siendo sincero con Dios y decís, Señor, esto que me diste es como mucho, no lo voy a saber hacer, no sé cómo hacerlo. Dios te va a responder eso y también te va a dar las añadiduras. Él te va a dar las añadiduras también. Cuando nos enfocamos en lo eterno, en las cosas del Espíritu, en las cosas del reino, Dios se ocupa también en lo natural. Las añadiduras van a venir. Yo quiero orar, no los puedo ver a todos, pero si hay alguien ahí que de todos ustedes que tiene una necesidad, no hace falta que la mencione, pero solo quiero que usted me levante su mano. Si usted necesita fortaleza de Dios, si usted necesita que el Espíritu de Dios se vuelva a encender, hey, kamashana mandurukutribe. Su espíritu está entre nosotros, hermanos. No hay impedimento. El océano que nos separa, las distancias. El Espíritu de Dios que está conmigo es el Espíritu de Dios que está ahí con usted. El mismo Dios, el mismo poder. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, que en esta tarde, en esta noche, tu Espíritu está obrando aún en la distancia. Tú estás obrando, tú estás tocando, tú estás trayendo, Señor, vida de Dios, vida del Espíritu. Tú estás trayendo fuerzas renovadas, un
espíritu vivificador, Señor, está cobrando vida en tu vida, Santo. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a pedir, a interceder como el Espíritu, Señor, como el Espíritu nos marque, como el Espíritu nos guíe, Señor, a cosas mayores, Padre. Bendigo cada uno de mis hermanos que está compartiendo hoy este tiempo. Los bendigo, declaro un tiempo nuevo, declaro que se levantan, declaro que están, Señor, siendo victoriosos o llenos de tu presencia. Declaro que son firmes, que se están afirmando cada vez más, que nos estamos afirmando cada vez más, siendo estables, Señor, abrazando tu palabra, tomando decisiones correctas, Señor, que en los pasos que estamos dando, seguimos dándolos con firmeza, Señor, inconmovible. Oramos por la congregación para que tengan, Señor, firmeza y establecidos donde están, que no haya nada que los mueva, que los corra del lugar del centro de tu voluntad, Señor. Oramos que sean constantes, Padre, constancia en tu pueblo. Oh Señor, una voluntad inquebrantable, que nada nos haga dudar, que nada nos haga retroceder. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, que vayamos perfeccionándonos, que la obra del Espíritu nos vaya perfeccionando, Señor, que sigas trabajando en nosotros para que la obra esté terminada. Señor, perfecciona la obra en nosotros. Llévanos, llévanos, Espíritu de Dios, a cosas mayores, a cosas mayores. Despierta, Señor, el discernimiento para saber orar como conviene. No orar, Señor, como dice tu palabra, que no vamos a recibir o no estamos recibiendo porque no estamos orando bien, sino que tu Espíritu traiga luz y traiga entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias por este tiempo tan hermoso de tu dulce presencia, porque es tu presencia la que ministra, la que toca, la que nos envuelve. Aleluya, bendito tu nombre, Señor. Tú eres siempre Dios poderoso. Sigues sentado en tu trono, oh Dios. Majestuoso, poderoso Dios. Aleluya, bendito Jesús. Aleluya, es como un bálsamo su presencia que te envuelve y te acaricia. Hay alguien entre ustedes que sentía mucho la soledad. Sentía la soledad, pero el Espíritu te está haciendo sentir que Él está. Que no estás sola, que el Espíritu de Dios está. Él trae fuerzas, Él trae gozo. Esta soledad te ha quitado el gozo, te ha quitado la alegría. Pero Dios, el Espíritu de Dios te envuelve, te ministra ahora. Ay, amananay. Y esa visitación de su presencia, el sentir que Él está, llena y renueva tu gozo y tu alegría. Paz. Dios trae paz en esta hora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y Karabasharabaka. Él trae nuevas fuerzas, renovadas fuerzas, renovadas fuerzas. Pide. El que pide, halla. El que busca, halla. El que llama, se le abrirá. Busca, busca, pide y vas a hallar. Los cielos se van a abrir y la grosura del cielo viene a tu vida. En el nombre de Jesús, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios ministra el corazón de sus hijos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios.